6.000 combatientes. Ese es el tamaño aproximado de la fuerza de combate de primera línea de Hezbollah, capaz de sostener operaciones terrestres prolongadas. Las fuerzas de defensa de Israel pueden movilizar varios cientos de miles de reservistas en un plazo de 72 horas tras una convocatoria general. Si creen que esta es una historia sobre si Hezbollah podría igualar a Israel soldado por soldado, están haciéndose la pregunta equivocada. Nadie que estudie seriamente este tema cree que Hezbollah pueda ganar un enfrentamiento simétrico. La verdadera pregunta es más específica y mucho más interesante. ¿Qué condiciones concretas tendrían que existir al mismo tiempo para que Hezbollah pudiera mantener territorio israelí durante más de unos pocos días? Porque mantener territorio y realizar incursiones a través de una frontera son dos problemas militares completamente distintos. Y casi todos los que hablan de este tema los confunden. Permítanme explicar por qué. Porque la secuencia importa y la mayor parte de los análisis salta directamente al titular sin construir antes el argumento. Quiero ser muy preciso con la distinción que estoy planteando porque de ella depende todo el análisis. Realizar una incursión a través de una frontera y mantener territorio al otro lado no son dos puntos de un mismo espectro. Requieren equipamiento diferente, doctrinas distintas, niveles de riesgo diferentes y autorizaciones políticas completamente distintas. Confundir ambos conceptos es la forma de construir un titular. Separarlos es la forma de elaborar una evaluación real. Comencemos con 2006. Es el punto de referencia más claro que tenemos sobre cómo es realmente una guerra terrestre entre Hezbollah e Israel. Y resulta especialmente revelador porque Hezbollah nunca intentó capturar territorio israelí. Durante 34 días, los combatientes de Hezbollah defendieron posiciones fortificadas en el sur del Líbano, resistieron ataques aéreos y ofensivas blindadas israelíes e infligieron bajas significativas a las unidades de las fuerzas de defensa de Israel que avanzaban hacia zonas de combate cuidadosamente preparadas. Observemos lo ocurrido en Bint Jobeil, una localidad que Hezbollah había pasado años transformando en un sólido bastión defensivo. La infantería israelí entró esperando una operación limitada y en cambio encontró una red de túneles, posiciones ocultas y emplazamientos antitanque previamente preparados que llevaban construyéndose desde la retirada israelí del año 2000. Los combates allí causaron bajas importantes a las fuerzas de defensa de Israel en un solo enfrentamiento y se convirtieron en una de las imágenes más representativas de aquella guerra porque demostraron algo que los supuestos de planificación israelí no habían previsto. Un terreno defensivo preparado durante años y ocupado por una fuerza disciplinada resulta extraordinariamente costoso de conquistar. Después está Wadi Saluki. Allí, una columna blindada israelí que avanzaba para relevar a otra unidad entró en una emboscada de Hezbollah y perdió varios tanques a causa de misiles guiados antitanque disparados desde posiciones ocultas y previamente registradas. Una vez más, se trató de un combate defensivo librado en el propio terreno de Hezbollah, utilizando infraestructura construida durante años. Fue una campaña defensiva desarrollada sobre su propio territorio, con redes de túneles preparadas durante mucho tiempo, depósitos de munición previamente almacenados y sin necesidad de mantener posiciones más allá de su propia frontera. Incluso en esas condiciones, las más favorables que probablemente Hezbollah pueda tener, no capturó territorio israelí, ni siquiera lo intentó. La guerra terminó con una línea del frente prácticamente sin cambios, y el marco del alto el fuego establecido por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se construyó precisamente sobre esa realidad, desplazando la presencia militar visible de Hezbollah al norte del río Litani, no porque Hezbollah hubiera sido expulsado de posiciones que ocupaba dentro de Israel, sino porque nunca llegó a ocupar ninguna. Esa diferencia constituye el núcleo de todo el análisis.
Defender un terreno preparado y capturar de manera ofensiva un nuevo territorio requieren estructuras militares completamente distintas. Para capturar y mantener territorio israelí, Hezbollah necesitaría tres capacidades que nunca ha demostrado. La primera, la capacidad de alcanzar superioridad numérica local en un punto específico de la frontera. La segunda, la capacidad de sostener una cadena logística dentro de territorio hostil bajo el dominio aéreo israelí. Y la tercera, la capacidad de mantener ese territorio frente a un contraataque de un ejército que dispone de superioridad aérea total. Analicemos cada una por separado, porque cada una representa un problema distinto y es precisamente al combinarlas donde este escenario puede resultar viable o fracasar. La superioridad local es, al menos en teoría, posible. Hezbollah no necesita igualar el tamaño total de las fuerzas de defensa de Israel. Lo que necesita es concentrar más combatientes que la unidad israelí encargada de defender un sector concreto de la frontera en el momento del ataque, durante las horas necesarias para abrir una brecha. El despliegue fronterizo israelí no es estático, se ajusta continuamente en función de la evaluación de las amenazas y la línea azul se extiende aproximadamente a lo largo de 120 kilómetros desde la costa mediterránea cerca de Rosh Hanikra hasta las laderas del monte Hermón en el este. Ningún ejército, por bien equipado que esté, mantiene 120 kilómetros de frontera con la misma densidad de fuerzas en todos los puntos. Siempre existen sectores menos protegidos que otros, zonas donde el terreno canaliza a un atacante hacia determinados puntos de cruce y momentos festivos, rotaciones de tropas o periodos de menor alerta en los que la postura defensiva no se encuentra en su nivel máximo. En teoría, un asalto sorpresa desde varios ejes, coordinado durante uno de esos periodos de menor vigilancia, podría lograr una ruptura localizada. Ese es precisamente el escenario para el que Hezbollah ha entrenado. Incursiones transfronterizas utilizando redes de túneles y pequeñas unidades dispersas, un patrón que las evaluaciones israelíes han comparado con el ataque del 7 de octubre. Motocicletas, camionetas y pequeños grupos de combatientes desplazándose rápidamente hacia objetivos concretos, una comunidad fronteriza, un puesto militar israelí o un tramo de la valla de seguridad antes de que las fuerzas de reserva puedan responder. Israel ha pasado los últimos años buscando y destruyendo específicamente la infraestructura que haría posible ese escenario con resultados verificables. La operación Escudo del Norte, llevada a cabo entre el invierno de 2018 y 2019, localizó y destruyó varios túneles de ataque transfronterizos que Hezbollah había construido durante años. Algunos de ellos se extendían cientos de metros dentro del territorio israelí y estaban diseñados para trasladar combatientes bajo tierra, atravesar completamente el obstáculo fronterizo y emerger dentro de comunidades israelíes antes de que pudiera activarse cualquier alarma. Ese era el camino más creíble para lograr una penetración rápida y sin ser detectados. Y ya no existe en la forma en que existía entonces. La infraestructura de túneles que hacía plausible un escenario de ruptura en 2018 se encuentra hoy considerablemente degradada. Ese no es un detalle menor. Es el supuesto fundamental sobre el que descansa todo el escenario de captura de territorio y hoy es mucho más débil de lo que ha sido durante la última década. Reconstruir túneles transfronterizos bajo una vigilancia sísmica y acústica israelí permanente, los mismos sistemas de detección que descubrieron la red anterior, requeriría varios años, suponiendo además que Hezbollah estuviera dispuesto a invertir nuevamente recursos de ingeniería en una infraestructura que Israel ya ha demostrado ser capaz de localizar.
Sin esos túneles, cualquier intento de penetración tendría que realizarse en superficie, y eso significa hacerlo bajo la observación de drones, cámaras térmicas y un sistema fronterizo que ha sido reconstruido y modernizado de manera sustancial desde 2006. Las incursiones en superficie pueden detectarse en cuestión de minutos, no de horas. Ese único cambio en la capacidad de detección reduce drásticamente el tiempo del que dispondría Hezbollah para aprovechar cualquier ventaja numérica local antes de que lleguen las fuerzas israelíes de respuesta. Ahora, la cadena logística. Aquí es donde este escenario prácticamente se derrumba en cuanto se analiza con seriedad. Incluso si una fuerza logra atravesar la frontera, necesitará munición, evacuación médica y refuerzos para mantener el terreno durante más que unas pocas horas. Cada vehículo, cada ruta de suministro y cada punto de reunión se convierten inmediatamente en un objetivo para una fuerza aérea que mantiene un control absoluto del espacio aéreo sobre el sur del Líbano y el norte de Israel. Israel no necesita tropas terrestres para interrumpir una línea de suministro, necesita un dron y una aeronave de ataque que ya estén en el aire. E Israel mantiene una presencia permanente de vigilancia y ataque sobre el sur del Líbano, precisamente porque espera un escenario como este. Compárese con Gaza, donde jamás construyó una extensa red de túneles, precisamente porque Gaza es lo suficientemente pequeña y densa como para que el movimiento subterráneo pudiera sustituir una cadena logística que nunca habría podido sostenerse en la superficie. Hezbollah no dispone de esa opción en la dirección opuesta. Mover una fuerza de apoyo de norte a sur hacia territorio israelí implica desplazamientos en superficie, y el movimiento en superficie bajo un dominio aéreo israelí total tiene una vida operativa muy corta. Toda la doctrina operativa de Hezbollah durante las últimas 2 décadas se ha basado precisamente en evitar esa exposición, permanecer disperso, permanecer bajo tierra, mantenerse móvil y no presentar nunca un objetivo que la aviación israelí pueda localizar y atacar. Esa es la doctrina que permitió que el arsenal de misiles de Hezbollah permaneciera en gran medida intacto durante años de ataques israelíes antes de cualquier guerra importante, dispersión, ocultamiento, almacenamiento reforzado y una decisión deliberada de evitar el tipo de posiciones fijas y defendidas que ofrecen a la fuerza aérea enemiga un objetivo claro para localizar y destruir. En el momento en que las fuerzas de Hezbollah se vieran obligadas a mantener posiciones fijas en terreno abierto para defender territorio capturado, abandonarían precisamente la doctrina que ha permitido preservar su fuerza durante años de ataques israelíes. Ese sería un intercambio contraproducente y la dirección de Hezbollah lo sabe. No se pasan 20 años construyendo una doctrina de supervivencia basada en la invisibilidad para, en una sola operación, convertir a sus propias fuerzas en el objetivo más visible del campo de batalla. Un perímetro estático alrededor de una localidad capturada con una columna de suministros cruzando nuevamente la frontera por detrás. Después está el problema del contraataque. Supongamos que una fuerza de Hezbollah logra capturar una comunidad fronteriza, un puesto militar o incluso unos pocos kilómetros cuadrados. La doctrina de respuesta israelí está diseñada específicamente para ese escenario, un rápido contraataque blindado y de infantería respaldado por apoyo aéreo cercano, ejecutado en cuestión de horas y no de días. Esto no es una hipótesis. La arquitectura de movilización de reservistas de Israel, reforzada significativamente desde octubre de 2023, está diseñada para reducir al mínimo el tiempo entre una incursión y un contraataque organizado. La lección de aquel día fue precisamente que incluso unas pocas horas de territorio israelí sin control pueden producir consecuencias catastróficas para la población civil. Esa lección ha impulsado una profunda reorganización
de la rapidez con la que las unidades regionales de reserva, el apoyo aéreo y la coordinación del mando pueden desplegarse frente a una incursión fronteriza, sin importar desde qué frente provenga. No existe un escenario en el que Hezbollah pueda mantener territorio israelí capturado frente a esa respuesta sin disponer de un paraguas propio de defensa aérea, algo que Hezbollah no posee y que no puede construir dentro del plazo que este escenario exigiría. Hezbollah dispone de sistemas portátiles de defensa aérea capaces de representar una amenaza para helicópteros y aeronaves que vuelen a baja altura y corta distancia, pero no posee nada parecido a una red escalonada de defensa aérea capaz de disputar la superioridad aérea israelí sobre un área fija durante los días necesarios para consolidar el control del terreno. Sin esa capacidad, cada hora que una posición capturada permanezca ocupada supone una hora más de exposición acumulada a ataques de precisión. La capacidad israelí para ejecutar ataques de precisión contra objetivos fijos y localizados deja muy poco margen para que un defensor simplemente absorba pérdidas y continúe resistiendo. Todos los casos históricos en los que fuerzas irregulares lograron mantener territorio capturado frente a un ejército convencional, y existen casos reales, tienen un elemento en común: defendían un terreno que ya controlaban y que habían fortificado durante años, no un territorio capturado mediante una ofensiva pocos días antes. Observemos la ofensiva del Tet de 1968. Las fuerzas del Viet Cong y de Vietnam del Norte lograron apoderarse temporalmente de partes de decenas de ciudades de Vietnam del Sur, incluidas zonas de Hue, y mantuvieron parte de ese terreno durante varias semanas. Pero la ciudad vieja de Hue ofrecía a los defensores gruesos muros de mampostería, una alta densidad urbana que limitaba la capacidad del atacante para emplear poder aéreo sin devastar la ciudad, y una fuerza que se había infiltrado durante meses, no durante horas. Incluso allí, el tiempo durante el cual mantuvieron el terreno se midió en semanas, bajo un contraataque constante y extremadamente intenso, y finalmente terminó con la pérdida total de la posición. O consideremos el caso de ISIS manteniendo el control de Mosul durante casi 3 años a partir de 2014, pero Mosul cayó inicialmente porque las fuerzas iraquíes que la defendían colapsaron y se retiraron, no porque ISIS derrotara sobre el terreno a un ejército convencional plenamente movilizado y motivado. Y la ciudad tuvo que ser recuperada calle por calle durante aproximadamente 9 meses, una vez que comenzó una contraofensiva seria respaldada por una coalición aérea internacional. Ninguno de estos casos se parece a lo que sería necesario para que Hezbollah mantuviera territorio capturado mediante una rápida incursión transfronteriza frente a un ejército israelí capaz de movilizarse en cuestión de horas y que controla completamente el espacio aéreo. Entonces, ¿qué tendría que cambiar realmente para que este escenario llegara a ser plausible? 3 cambios estructurales, y los 3 tendrían que producirse al mismo tiempo, no por separado, porque cada uno de ellos, por sí solo, deja completamente expuestas las vulnerabilidades que intentan compensar los otros 2. En primer lugar, la defensa aérea y la superioridad aérea israelí tendrían que verse significativamente degradadas, no eliminadas, pero sí reducidas hasta el punto de que el apoyo aéreo continuo sobre un sector capturado dejara de estar garantizado y pasara a ser disputado. Esa es una condición que requiere un conflicto en múltiples frentes y con múltiples actores. No es algo que Hezbollah pueda provocar por sí solo. Muy probablemente exigiría que Israel estuviera combatiendo simultáneamente en otros escenarios con una intensidad suficiente como para agotar de forma significativa sus reservas de misiles interceptores y obligar a desviar aeronaves de ataque lejos del frente norte.
Ese tipo de condición solo puede surgir en el contexto de un conflicto regional mucho más amplio, no como consecuencia de una operación iniciada únicamente por Hezbollah. En segundo lugar, la infraestructura reconstruida de túneles y dispersión de Hezbollah tendría que alcanzar una escala comparable a la que existía antes de las operaciones israelíes de limpieza posteriores a 2018. Eso requeriría años de reconstrucción bajo vigilancia constante, no unos pocos meses. Y esa reconstrucción tendría que completarse sin provocar el tipo de ataque preventivo israelí que en el pasado ha destruido infraestructura en cuanto ha sido identificada durante su reconstrucción. Este es un problema de difícil solución para Hezbollah. Construir la infraestructura que haría viable una ofensiva es al mismo tiempo la actividad con mayor probabilidad de provocar el ataque que impediría terminarla. En tercer lugar, y esta es la condición de la que casi nadie habla, Hezbollah necesitaría contar con cobertura política por parte de Irán para aceptar el costo de las represalias. Todos los cálculos serios sobre una posible escalada realizados por Hezbollah durante las últimas 2 décadas han estado condicionados por el hecho de que cualquier guerra que amenace objetivos estratégicos fundamentales de Irán en otras partes de la región es una guerra que Hezbollah recibe instrucciones de evitar. Eso es lo que muchos analistas denominan la doctrina de la unidad de los frentes. La idea de que Hezbollah, los hutíes, diversas milicias iraquíes y Hamás funcionan como componentes de una única arquitectura de disuasión calibrada centralmente por Irán y no como actores independientes que toman decisiones estratégicas por separado. Según esa doctrina, el principal valor estratégico de Hezbollah para Irán no reside en actuar como un ejército ofensivo capaz de capturar territorio israelí. Reside en ser una fuerza de disuasión mantenida en reserva, una amenaza permanente sobre el norte de Israel que condiciona la toma de decisiones israelí en todos los demás frentes, incluido cualquier conflicto potencial que involucre directamente a Irán. Una operación lo suficientemente ambiciosa como para capturar y mantener territorio israelí provocaría una campaña de represalia israelí contra toda la infraestructura y la posición de Hezbollah en el Líbano, no una simple escaramuza fronteriza contenida. Ese es un costo que Irán no ha mostrado disposición a autorizar, porque pondría en riesgo el único activo por el que Hezbollah posee un verdadero valor estratégico: existir como una fuerza de disuasión permanente y no como un ejército ofensivo. Existe un paralelismo histórico sobre el que vale la pena detenerse, porque explica por qué la doctrina israelí de contraataque está construida de la manera en que lo está, y no es 2006, es 1973. La guerra de Yom Kippur constituye el trauma más determinante en la planificación militar israelí, y la lección que Israel extrajo de ella no estuvo relacionada con el número de tanques o de misiles, estuvo relacionada con el peligro de que un ataque sorpresa alcanzara una postura defensiva que asumía disponer de más tiempo de advertencia del que realmente tenía. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez y sobrepasaron las posiciones israelíes de la línea Bar-Lev durante las primeras horas de aquella guerra, precisamente porque la inteligencia israelí se había convencido de que un ataque no era inminente y porque la fuerza defensiva desplegada era demasiado reducida para resistir un cruce bien preparado y ejecutado. Fueron necesarios varios días de intensos combates y una movilización completa antes de que Israel estabilizara el frente e iniciara la contraofensiva que finalmente cruzó el canal en sentido contrario. Esa guerra es la razón por la que la doctrina israelí actual considera insuficiente depender únicamente de una presencia permanente en la frontera y en cambio basa toda su arquitectura defensiva en reducir al mínimo técnicamente posible el tiempo necesario para completar la movilización y lanzar un contraataque.
Todas las reformas militares israelíes posteriores se han medido según una misma pregunta: ¿con qué rapidez pueden armarse los reservistas, recibir instrucciones y dirigirse hacia un punto donde se haya producido una ruptura? No es una doctrina creada como respuesta a Hezbollah, es una doctrina con 50 años de desarrollo bajo la cual se encuentra hoy la frontera con Hezbollah. Y esa es la razón por la que el problema del contraataque en este escenario no constituye una simple hipótesis. Es la capacidad más ensayada y preparada de todo el ejército israelí. Ahora hablemos directamente de la condición de un conflicto en múltiples frentes, porque es la única variable de todo este análisis que realmente podría modificar el escenario, y conviene precisar exactamente qué cambiaría y qué no. La postura israelí en el norte no se calcula de forma aislada. Existe, junto con los compromisos militares en Gaza, junto con la evaluación permanente de una posible confrontación directa con Irán y junto con la amenaza de misiles y drones procedentes de Yemen, que ya ha demostrado su capacidad para obligar a los sistemas israelíes de defensa aérea a interceptar amenazas provenientes de varias direcciones al mismo tiempo. Cada uno de esos frentes consume el mismo conjunto limitado de misiles interceptores, el mismo número finito de escuadrones de combate y la misma capacidad de mando y control. Una crisis simultánea suficientemente grave en 2 o 3 de esos frentes sería el único mecanismo realmente plausible por el que la disponibilidad aérea israelí sobre el sur del Líbano podría reducirse lo suficiente, aunque solo fuera temporalmente, para que una fuerza terrestre de Hezbollah operara con un menor riesgo de ser atacada de inmediato. Pero conviene observar con atención lo que ese escenario realmente exige. Exige que el frente norte pase a ser un frente secundario, no el principal, en un momento en que la capacidad limitada de ataque e interceptación de Israel ya esté comprometida en otros escenarios. Esa es una condición que se encuentra en gran medida fuera del control de Hezbollah. Hezbollah no puede provocar a voluntad una oleada de misiles iraníes o una escalada de los hutíes para reducir la disponibilidad de los recursos aéreos israelíes en beneficio propio. Solo puede esperar o intentar aprovechar un momento en el que esa condición exista por razones completamente ajenas a su propia planificación operativa. Ese matiz es importante porque significa que el escenario no es realmente Hezbollah captura territorio israelí. El escenario es, en medio de una guerra regional ya existente, Hezbollah aprovecha una ventana temporal creada por otros actores. Son afirmaciones muy diferentes y únicamente la segunda posee una base analítica sólida. También existe un costo para el propio Líbano en todo esto que rara vez aparece en la discusión, y es importante porque Hezbollah no es solo una organización militar. También es, le guste o no esa definición, la principal fuerza política y social en una parte significativa del territorio libanés, con responsabilidades hacia una población civil que ya ha vivido las devastadoras consecuencias de la guerra de 2006 y más recientemente de la campaña israelí mucho más intensa que siguió a la escalada posterior a octubre de 2023. La economía del Líbano lleva años en una situación cercana al colapso, independientemente de este conflicto.